Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión online de WordPress.com. Esta es muy especial, como podéis ver. Tiene un aspecto diferente según entramos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tenemos el primer panel de discusión panel, iba a decir, de la primera mesa de los autores que normalmente trabajan con WordPress.com. Gente que se dedica a hacer contenido y que se van a ir presentando uno a uno. Empezamos, como me aparece a mí, a mi izquierda, Ana. Vale, pues gracias, Mon. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí en este mesa redonda, panel de discusión o lo que sea con mis amigos y amiga. Soy Ana Cirujano, soy diseñadora de negocio digital, freelance en anacirujano.com y tengo un podcast con, no sé dónde estás, pero aquí, con Pablo Moratinos. Que ahora sí que pues, lo explicas tú. Pues si quieres al siguiente, Pablo Moratinos. Venga, pues de la mano. Pues venga, yo soy Pablo Moratinos, soy especialista en analítica digital, trabajo como responsable del equipo de data y experimentación en Product Hackers. Casualmente tengo un podcast que se llama igual que el de Ana Cirujano y bueno, la verdad es que solemos tener muchos proyectos en común, escuelas, academias online, todo tipo de aventuras y encantado de participar con estos fichajazos en Academia WordPress, que algunos ya hemos ido picoteando cosas, pero la verdad es que mola mucho estar ahí con los primos en el webinar. MJ. Nada, un placer que contéis conmigo para estar aquí con tanto crack. Nada, yo soy MJ Cachón y me dedico al SEO desde hace un montón, la pila de años. Y nada, y principalmente mi ocupación es que tengo una agencia de SEO en Madrid que se llama Laika y nada, somos ahí 7 titanes y 7 titanas del posicionamiento orgánico que, bueno, ahora en la mesa redonda hablaremos un poco de cómo afecta todo lo que viene. Efectivamente. Muchas gracias, MJ. Don Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contento de estar, como dicen mis compañeros, con todos estos cracks y de coincidir todos a la vez. Nada, mi nombre es Carlos Longarela y yo me dedico a la programación, un poco de programación a medida, creación de plugins, etcétera, en tabernawp.com. Sí, señor. Y Juanma, por llegar el último. Y quedo yo. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Juanma Garrido y yo trabajo como Developer Relations en Automatic y os preguntaréis, ¿qué es eso de Developer Relations? Bueno, pues básicamente mi trabajo es ayudar a los desarrolladores a que trabajen bien con WordPress, que su trabajo sea fácil. Así que, bueno, pues nada, un honor estar aquí con tanto crack y vamos aquí a compartir ideas y a ver qué sale. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Ya lo sabéis, esto es academiawordpress.com, somos wordpress.com, proveedor de hosting especializado en WordPress de la empresa Automatic. Y nada, acabado el momento de la publi, procedemos con el tema de hoy que nos importa y nos gusta mucho, porque prácticamente todas las personas que estamos aquí nos dedicamos a crear contenido, aparte de las cosas que hacemos normalmente. Por cierto, mi nombre es José Ramón Padrón, Mon, y soy responsable de crecimiento de WordPress.com en España, en comunidades hispanohablantes. Todos los que estamos aquí, de una forma u otra, estamos creando contenido constantemente, ya sea en nuestros canales u en otros canales, de nuestra especialización. Juanma y Carlos de desarrollo, rendimiento, MJ de SEO y muchísimas cosas más. Ana de diseño web, también de WordPress. Pablo de analítica digital, WooCommerce. Todos los que estamos aquí tenemos relación con el mundo digital porque nos dedicamos a ello de una forma u otra y todos desarrollamos contenido. Y bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis ya? Que es que desde hace aproximadamente unos, ¿qué serían? 2-3 años, la irrupción de la inteligencia artificial poco a poco ha ido introduciendo nuevas variables en todo lo que hacemos. Y no solamente en lo que podemos hacer nosotros dentro de nuestro trabajo diario, sino también en cómo los usuarios se comportan o la información a la que tienen acceso desde el momento en que ha entrado la inteligencia artificial. Y hoy vamos a intentar, bueno, entre todos dar nuestras claves, nuestras opiniones y nuestros temores o no, o nuestras certezas sobre lo que está ocurriendo en este momento y lo que viene para los próximos años. Entonces hemos hecho una serie de preguntas, pero bueno, esto es bastante libre. Yo creo que la conversación debe seguir en todo momento.
Pero sí me gustaría empezar con una que no solamente es no preocupación, pero sí es una realidad que está pasando ahora y que afecta no únicamente a nosotros, que somos los que escribimos contenido, sino a los que lo publican, que son muchos medios, blogs, páginas web. Y es la siguiente. Teniendo en cuenta la irrupción de la IA, ¿estamos ante el fin del tráfico informativo? ¿Cómo se sobrevive sin clics? Que es algo que es un efecto colateral de la aparición de la IA en el mercado, ¿no? Que empieza a haber menos clics. ¿Cómo se sobrevive sin clics si prácticamente se elimina el tráfico en la parte superior del funnel, donde empieza la gente a conectar con nuestras marcas y nuestras empresas? ¿Qué sentido tiene crear contenido educativo e informativo si Google y Bing ya integran las respuestas en el resultado, ¿no? En esa posición 0? Silencio absoluto. Lo digo, esta pregunta es importante. Muchas veces, en muchos eventos viene gente de medios, de empresas que se dedican, que tienen 5, 6, 7 blogs, que tienen páginas web, que se dedican a esto y de repente ven que el modelo de monetización que tenían ya no sirve. Y esto es grave porque es un sector que, según mi opinión, y a lo mejor estoy equivocado, han seguido las reglas que Google les ha pautado. O sea, han hecho los deberes, han hecho todo lo que se le ha dicho, unos mejor y otros peor, todos se han dicho, pero han hecho lo que se les había dicho y ahora resulta que el modelo cambia por completo y se quedan con grandes incógnitas y sobre todo grandes incógnitas sobre su futuro. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo se sobrevive? ¿Alguien tiene alguna clave? ¿Cómo se sobrevive en un mundo con menos tráfico y menos clics? Nadie se anima, me animo yo. Yo diría que cambiando los sistemas de monetización actuales, ¿no? Si realmente antes el tráfico era lo importante, quizás muchos medios tendrían que cambiar a un sistema de, por ejemplo, desde mi opinión, que además esto lo contratamos mucho desde empresas de hosting, que queremos que nuestra opinión sea oída, aunque sea a través de otros, que es el branded content. O sea, si antes las marcas, lógicamente, quieren recibir visitas, etcétera, pero ya no es lo mismo. Es un tipo de contenido muy dirigido a un sector muy específico para un medio que tiene este tipo de público y audiencia. Yo apostaría por esa vía, que es la de pagar, o sea, crear contenido específico para tu audiencia desde otros medios, sin tener en cuenta que, lógicamente, aunque haya menos clics, sí tienes aparición en de esta forma. ¿Cómo lo veis, por ejemplo? Hay una cosa ahí, Mon, que estamos dando por hecho desde hace algún tiempo, desde que venimos preocupándonos por estas cosas, en las que estamos dando por hecho que todo, o sea, estamos evaluando la situación como si todo el tráfico fuera búsqueda orgánica. Pero sigue habiendo muchos canales de adquisición, sigue habiendo muchas formas de llegar al público, ¿no? Es verdad que en esa búsqueda más exploratoria, pues obviamente la búsqueda orgánica es lo que más peso tiene, pero sigue habiendo muchos canales de adquisición y, de hecho, cualquier negocio saludable debería tener un cierto equilibrio entre esos canales. Obviamente va a tener siempre canales con un peso específico mayor, ¿no? Pero va a seguir teniendo otros canales. En esos otros canales el impacto llega de otra manera. Probablemente, si llega a darse la situación en la que haya un tráfico o un canal especialmente castigado por esa situación, digo castigado, bueno, que no se adapte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que eso ya lo veremos. MJ seguro que puede darnos muchas más pistas en ese sentido, pero el resto de los canales va a recibir un impacto de otra manera. Entonces, simplemente tendremos que adaptarnos, ¿no? Yo no creo que vaya a sufrir la parte de arriba del funnel, pues igual sufrirá en un determinado canal, pero en otros no tiene por qué ser así. Y en todo caso, yo tengo la sensación de que nos vamos a ir adaptando, ¿no? Parece que no ha cambiado tanto la situación, pero le paso la pelota a MJ, que seguro que de esto pilota muchísimo más. A ver, aquí hay varias cosas, hay varias cuestiones que creo que habría que sacar a relucir. Una es la cuestión de los incentivos, ¿no? Que al final Google, en lo que es contenido así más amplio y más en la parte más ancha del funnel, ha estado durante décadas dándonos ese caramelito a cambio de que generásemos un buen contenido, y ese incentivo era el tráfico. ¿Qué ocurre? Que si pensamos de 3 años hacia aquí, con la irrupción de ChatGPT, no a todo el mundo le ha impactado de la misma manera. Google ahora ha sacado AI Overviews y el iMode en respuesta a ChatGPT,
Y de algún modo también está ocurriendo que está canibalizándose el tráfico, no solo por la gente que usa ChatGPT, sino también por la gente que usa Google y le aparecen esos fragmentos generados con IA. ¿Qué ocurre? Que depende de cuál sea tu tamaño y depende de cuál sea tu sector. Si tú estás en un sector de medios, te va a afectar casi seguro. Si eres un medio de los grandes que te conocen por marca, por ejemplo, eres 20 minutos, o eres El Mundo, eres El País, no te va a afectar tanto porque tienes un tráfico de marca muy alto, o sea, un tráfico directo muy alto, que es un poco lo que dice Pablo. El tema está en los medios que son un poco más medianos, pequeños, en los que ahí a lo mejor el modelo de negocio sí que se les va un poco al traste. Y ahí viene un poco la palabra dependencia. Siempre depender de un solo canal ha sido un problema. Y yo creo que a lo mejor nos hemos confiado, ¿no? Con los años nos hemos podido confiar a que nos está entrando un montón de tráfico y no hemos sabido a lo mejor pivotar o equilibrar esas fuentes. Para mí las tendencias que vienen ahora claras, para gente que esté un poco en esa situación, puede ser trabajar contenidos en formatos privados, como pueden ser contenidos de pago, ¿no? O sea, intentar monetizar por ahí con contenido de mucha calidad y de alta expertise. Un poco lo que dice Mon, ¿no? Con el tema del UGC, del contenido generado por terceros, que eso también puede ser interesante. Y por supuesto, tienes que pensar en dónde está tráfico orgánico en otros lugares. Y si no es tráfico, ¿dónde está la visibilidad orgánica? Y ahí entra el multicanal, que sería pues, YouTube, TikTok, Instagram, cualquier lugar en el que haya gente haciendo búsquedas o haciendo consultas. Y obviamente, y no quiero monopolizar y ya lo suelto, suelto ya el micrófono. Estos fragmentos que salen ahora destacados, la consecuencia de primer orden es intentar aparecer mencionado o recomendado o citado en ellos, Claro. que eso ya es otro trabajo. Y decía Mon al principio, ¿dejamos de generar contenido para que lo tenga la IA? Si tú quieres aparecer citado, mencionado o referenciado, vas a tener que seguir generando contenido. Esa es un poco la contradicción de todo esto. Bueno, contradicción y en el fondo todos los esfuerzos de SEO que ha hecho una marca o una publicación al final se ven reflejados, se supone que se ven reflejados en las LLMs. Los que estáis en contacto con clientes, los que estáis en contacto con gente en los que el número de visitas es importante, se están empezando a cometer acciones, habéis visto que estén tomando en serio o al menos considerando estas recomendaciones que puedes leer en cualquier parte, ¿no? Pues hay que escribir en formatos de párrafo contestando casi la pregunta en menos de 100, tal. ¿Estáis viendo que la gente empieza a aplicar esto? Yo sí he visto cosas, ¿eh? He visto cosas y he visto también todo lo que tiene que ver con PR, ¿no? Con la parte más de relaciones públicas y de enlaces. He visto pues ya gente trabajando por aparecer en listados, ¿no? Pues los mejores, no sé qué. Ese tipo de cosas ya se ve y eso influencia mucho, perdón, la aparición o la cita, ¿no? Entonces, sí se está viendo ya que la gente se está moviendo. Yo por lo menos lo he visto. Están invirtiendo además, ¿no? Y luego nosotros con los clientes con los que trabajamos en Product Hackers, depende un poco del modelo de negocio, de la vertical en el que estén, pero ya están preocupados, ya están empezando a llevar ahí una parte de presupuesto en cómo trabajar todo eso. Es verdad que todavía un poco coleando con lo que se ha estado haciendo en SEO normalmente, ¿no? Es una especialización un poco del servicio que pueda estar haciéndoles en esa línea, pero ya están preocupados, ¿no? Y están viendo modelos, curiosamente, que esto es muy, muy bonito, está habiendo un efecto rebote a nivel de accesibilidad, por ejemplo, están trabajando mucho en mejorar la accesibilidad porque parece ser que también tiene cierto impacto, con lo cual, pues estamos haciendo muchas auditorías de accesibilidad, aparte de por todo el tema legal europeo y tal, la nueva ley europea, por este tema. Entonces, yo creo que sí que está empezando probablemente se está empezando a invertir en algunos casos por encima del rendimiento que está sacando esa inversión todavía, ¿no? El retorno todavía es muy pronto y no está claro, pero es una inversión, obviamente, a medio plazo, ¿no? Y que también hay canales que se están, digamos, viendo beneficiados, como apuntas. Por ejemplo, toda la parte local no tiene una afectación como la parte informativa. Y luego también hay otras estrategias que se pueden seguir, como por ejemplo, hay mucha gente que está intentando atacar un poco el formato presencial, el formato físico, que es en el que a lo mejor las IAs ahí no pueden, digamos, comerte el contenido, ¿no? Entonces, si tú generas contenido creando experiencias con gente, con tu audiencia, pues por ahí también hay otra vía de salida. Tengo ahí una pregunta. Hubo un momento en el que hemos empezado a hablar de datos. Va más para ti, Pablo, pero que conteste quien quiera, por supuesto. Pero además tú y yo hemos hecho algún webinar sobre Google Analytics 4, ¿no? Y sobre cómo ponerlo en marcha, etcétera.
¿Cómo distinguimos en Google Analytics para la gente que nos esté escuchando si una visita es de un cliente potencial, de un bot de entrenamiento, de una LLM? Además, al desaparecer cookies y la llegada de las respuestas de la IA en el buscador, la atribución es un poco una caja negra. Teniendo en cuenta que además estás en Product Hackers, que estás encontrando con clientes, ¿se están tomando decisiones de negocio basadas en datos a lo mejor no demasiado exactos o inflados por la actividad no humana? Sí, pero esto no viene de ahora, ¿eh? La IA lo que ha hecho ha sido acrecentar esto, por decirlo de alguna manera, pero bots ha habido siempre haciendo cosas, escaneando precios, escaneando catálogos. De hecho, en algunos casos, sobre todo en marcas que son como muy referentes en su vertical, pues es una auténtica, avalancha normalmente de bots que llegan para hacer diferentes cosas. Y las herramientas también, ¿no, Pablo? También exacto. Las herramientas. Claro, puede ser cosas de la competencia, herramientas, comparadores, medidores, hay de todo un poco. Hay un barullo ahí increíble. La verdad es que no en parte, pero esto es algo que Google ya ha trabajado en mitigar esto desde hace años, ¿no? Ellos tienen sus propios listados de identificación de bots. Muchos de ellos son bots oficiales o legales, si quieres, o regulares, ¿no? Que son pues, conocidos por la industria. Y eso es pues directamente todo ese tráfico, Google trata de filtrarlo. También aquellos que están identificados en el IAB, que es una organización, una entidad que tiene que ver con el mundo de la publicidad, pues hay un listado también ahí oficial. Y luego ellos tienen su propio equipo que lo que va haciendo es bots, digamos, no oficiales o no reconocibles. Ellos los van filtrando de manera más o menos manual. Luego tú puedes hacer eso también, ¿no? Puedes detectar patrones de comportamiento que no parecen humanos, que pueden ser cosas como el tamaño de la resolución de la pantalla o el origen, la fuente de ese tráfico, y puedes hacer filtros para minimizarlo, ¿no? La verdad es que se puede controlar, no al 100%, pero se puede controlar. De todas formas, aquí yo creo que son dos cosas, ¿no? Por una, quitarte el tráfico de los bots para que no te estén distorsionando las métricas, y por otra parte, identificar el tráfico que te llega a través de inteligencia artificial, pero tráfico real, ¿no? Donde la fuente es la inteligencia artificial en cualquiera de sus formas. Y eso hoy en día se puede traquear bien, ¿eh? Porque eso llega perfectamente identificado a nivel del referer, a nivel de la fuente que te está enviando el tráfico, y se pueden generar reglas que lo que hacen es decir, oye, todo el tráfico que llegue con esta señal de referer, de fuente de origen, métemelo en un canal que le vamos a llamar IA, por ejemplo. Y se puede identificar perfectamente. Pablo, una pregunta, porque al inicio de ChatGPT, por ejemplo, la aplicación móvil de ChatGPT no enviaba ese referer. No sé si ahora lo manda. No, todavía no. SUTF, vale. Todavía no. Esa es la movida que tenemos un poco con todo lo que tiene que ver con el origen de aplicaciones móviles. Que se nos va para directo todo o que incluso si hay algún problema en el momento que se inicia la sesión, se nos va no asignado. Pero a nivel de GA4 se va todavía a directo. A nosotros los proveedores de hosting, todo lo de los bots siempre ha sido un problema a resolver. Porque, a ver, en una web que tiene 50.000, 100.000 visitas, que el 20%, bueno, que el 40% del tráfico sea de bots, bueno, pues no afecta mucho. Pero cuando hablamos de millones de visitas, al final te encuentras en situaciones en las que están pagando un exceso de ancho de banda, un exceso de transferencia mensual por algo que no produce, ni compra, ni hace nada. Ahora se da la casualidad de que la gente lo pide. Dice, oye, que me estáis cortando el tráfico de los bots. Por favor, no. O sea, nos hemos ido de un extremo al otro rapidísimamente, que está muy bien. Oye, el tráfico de algunos bots siempre es bienvenido, en este caso de las LLMs. Hay una cuestión también que yo creo que, no sé si ahora sigue estando, pero sí yo la he visto aproximadamente durante los dos primeros años y medio de la salida de las LLMs, que era la calidad del contenido que es creado por inteligencia artificial. Yo creo que según va pasando el tiempo, va cambiando esa calidad y se va convirtiendo en algo más difícil de detectar, cuando al principio sí se veía que, en fin, que era mucho texto vacío, por decirlo así. Es decir, mierda de contenido, lo podemos decir hablando en plata y punto. No pasa nada, es como si yo cojo todos los posts de Carlos sobre cómo hacer algo en WPO y me saco un refrito remix tal, que más o menos puede tener o no, shit content, efectivamente. Entonces, oye, ¿cómo está eso ahora? ¿Se sigue viendo mierda de contenido? No, yo no lo estoy viendo últimamente, o no me lo parece, o es que me hago mayor y ya no lo veo. En todo caso, ¿creéis que llegaremos a un punto en el que se premie de alguna forma
que se haya verificado que el contenido está hecho por humanos y que hay una persona real detrás del contenido, de forma que se pueda, por otro lado, penalizar aquello que esté escrito por IA? ¿Creéis que existirá ese momento? Yo creo que se tendría que penalizar de manera orgánica, ¿no? O sea, que realmente no necesitemos que de manera automática o técnica se detecte, sino que el propio usuario cada vez esté más cualificado para detectar, ¿no? O quiera ver menos seed content, porque ya es verdad que cada vez somos más capaces de detectar lo que está hecho por IA también, ¿no? Nosotros mismos como creadores de contenido decimos, uy, esto lo voy a corregir, que esto, lo de elevar al siguiente nivel, eso ya me lo voy a currar un poco más, ¿no? Voy a decirlo de otra manera porque esa frase ya es de ChatGPT, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser así, o a lo mejor es lo que yo espero, lo que yo quiero, pero yo creo que deberíamos cada vez tener más criterio a la hora de discernir lo que está hecho con IA y lo que no, y que el propio usuario pues deje de valorar lo que está hecho con IA, ¿no? Pero no sé si al final los usuarios somos tontos, no lo sé. Yo creo que el problema no es la IA, la verdad, porque llevo en el SEO muchos años y contenido malo ha habido siempre. Entonces yo creo que al final las personas que tenemos que crear contenido, ya sea dueños de webs, de e-commerce, de lo que sea, de blogs, lo que sea, creo que la reflexión está un poco ahí en que muchas veces se asocia al coste, ¿no? Intentan reducir el coste lo máximo posible. Ahora con la IA pues es más fácil que nunca, pero es que antes cuando no estaba la herramienta de la IA, estaba gente que contrataba a redactores a, yo qué sé, a 50 céntimos a 1 euro. Es decir, esa industria ha existido y es bastante cuestionable, ¿no? Es muy poco, y muy poco ética. No quiere decir que esas personas no sepan escribir, pero claro, si tú estás pagando esos precios por piezas de contenido, tampoco te puedes esperar una calidad extrema, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, yo creo que el foco está un poco más en las personas, un poco en el enfoque que hacen de su estrategia de contenidos desde el punto de vista de los costes, que al final la herramienta en sí no es la culpable. ¿No había ocurrido que una empresa conocida de descargas, no sé si sea Softonic o algo así, había tomado una decisión de despedir a no sé cuántos copies, sustituirlos por una inteligencia artificial? Bueno, era un magazine, ¿eh? Era un magazine. Era un medio. Era una tienda, ¿no? Perdón, una revista, ¿no? Sí. Madre Una de mía. las grandes, ¿eh? Mientras los vas buscando en Google para decir el título y hundirles un poco más todavía, sobre todo por la parte de los despidos, ¿no? Por lo demás. Pero fíjate, en este caso, para mí hay una... esto es un tema sobre el que le vengo dando vueltas hace algún tiempo. Si yo me pongo en la parte del usuario, que al final entiendo que si va a haber penalizaciones que estamos hablando o se va a tratar de diferente manera al contenido en función de quién lo ha creado o qué lo ha creado, eso va a estar relacionado con la experiencia que tiene el usuario, ¿no? Eso es lo que lo va a poner en su lugar. Porque al final yo creo que como usuario en realidad me da igual. A mí personalmente, por lo menos con una finalidad informativa, me da igual que el contenido haya generado una inteligencia artificial o una persona. Pero me da un poco la sensación de que va a ser un poco como la analogía que podemos sacar de cuando hubo la revolución industrial y surgieron los artesanos, ¿no? El valor de la artesanía como algo hecho pues con un cariño especial, con un mimo, quizás un acabado un poco más personalizado, diferente, un tono un poco más así, pero lo demás, lo industrializado, sigue siendo una commodity que satisface en la mayor parte de los casos, ¿no? Pues yo veo que va a ser un poco así. Probablemente haya un contenido que tenga un valor, no sé cómo definirlo, no sé si artístico, es que no sé muy bien qué palabra utilizar, Sí. que la gente pues, lo aprecie particularmente, quizás en la lectura un poco más de entretenimiento o más, no sé cómo explicarlo, ¿no? Probablemente eso sí que tenga algún tipo de tratamiento un poco más cariñoso, si quieres, ¿no? Pero mientras satisfaga la necesidad del usuario, yo no le veo mayor problema, la verdad. En cualquier caso, Google, sus guidelines lo que dicen es que si el contenido es de calidad, da igual que esté hecho con IA o que lo haya hecho una persona, o sea, no hay ningún problema ahí. Sin embargo, por ejemplo, en ChatGPT, si tú quieres aparecer ahí no hay unos criterios de calidad como tal. Es decir, por ejemplo, en Google, cuando tú hablas, por ejemplo, de temáticas que son sensibles, ¿no? Que interviene la seguridad del usuario, la salud, el dinero, pues Google aplica un montón de filtros y mete temas de EAT, ¿no? Que es un poco un concepto para intentar garantizar pues que, yo qué sé, no te salga un resultado de que bebiendo lejía te curas una enfermedad, ¿sabes?
Y como ese ejemplo hay mil. Sin embargo, en ChatGPT y en el resto de LLMs no existe este tipo de criterios de calidad aplicados, con lo cual, pues ahí, si le sumamos el tema de las alucinaciones, pues bueno, ahí tenemos otro tipo de experiencia que el usuario al final, si no tiene una capacidad crítica para testar y validar un poco lo que le está dando la respuesta, bueno, pues tenemos ahí también bastantes riesgos. Muy bien. Hablando de otro tipo de contenido que no es tan claro y no está hecho para que se vea, código, para ser exactos, y así introducimos el tema, introducimos en la mesa a Juanma y a Carlos de una forma más directa. Bueno, la verdad es que ahora, con todas las herramientas de asistencia que existen a la hora de desarrollar código, parece que es más fácil, parece que es más, por eso insisto, parece que es más fácil que nunca crear páginas web, aplicaciones, desarrollos que antes requerían exclusivamente la mano de un experto. Que a lo mejor aquí, al decir esto, ya me estoy equivocando, ¿vale? Como que ahora no hace falta. No lo demos por, no lo demos por hecho. Tengo una pregunta para vosotros, que además estáis muy relacionados con el mundo WordPress, ¿no? ¿Estáis viendo un aumento en sitios WordPress Frankenstein? Es decir, yo creo que en el pasado todos hemos visto ficheros HTACs llenos de corta pega de los consejos que puedes ver en los blogs de los autores más conocidos, y te encontrabas con ficheros con instrucciones que se contradecían unas a otras, etcétera. ¿Estáis viendo esto en sitios WordPress que están llenos, por ejemplo, que tienen código más ineficiente o ineficiente directamente? ¿Cómo, y si eso es así, ¿no? ¿Cómo educamos a la gente para que entienda que todavía se necesita de una supervisión experta? Y también hablo de este tema, e introduzco a Carlos, porque normalmente eso conlleva a que necesite una revisión de WPO o una consultoría de rendimiento, porque esa calidad repercute directamente no solamente en el rendimiento, sino como consecuencia en las Core Web Vitals, como consecuencia en todo lo demás, ¿no? ¿Cómo lo veis, Juanma, Carlos? ¿Hablas tú, Carlos? Sí. Bueno. Empiezo yo. Venga. Empiezo yo y después te doy paso, porque aquí a lo mejor tenemos varias opiniones. Aquí hay varias salidas, sí. Sí, aquí hay quizá por tierra, bastante. por mar y por aire. A ver, las IAs nos han mejorado muchísimas cosas en la generación de código, igual que en todos los campos. Yo ahora puedo hacer algo en 1 hora que antes me tardaba un día entero o a lo mejor 2 días. Pero ahí está el papel de siempre de la persona que guía. Yo creo que no es muy diferente a lo que había antes. Estamos cambiando cosas. Cuando nació WordPress, igual que otros CMS, se programaba a mano. Tenías que meter el HTML directamente a mano, el PHP, ASP, en lo que programaras. WordPress hizo que todo el mundo pudiera tener una página web. ¿Desaparecieron los programadores? No. ¿Ha quitado trabajo? Para nada. Yo creo que incluso lo ha ampliado. En el caso de las IAs del código, lo mismito. Hay mucha gente que hace código directamente con ChatGPT, con Claude, con cualquiera. Sí. ¿Esos códigos son válidos? Bueno, para determinados casos sí, para muchas opciones vale y soluciona, le arregla lo que el cliente quiere. Igual que un WordPress, que yo me lo instalo, pongo un tema, los plugins y ya está. Una web grande, cuando queremos hacer algo que necesitamos un programador, un diseñador, alguien que trabaje los contenidos, que trabaje la accesibilidad, el UX, esos son otros proyectos. Ya. Tenemos los muebles de IKEA, tenemos los muebles de un ebanista, los muebles a medida. A mí me vale ahora este mueble que me han traído, que me cuesta 100 euros, pero a lo mejor necesito otro que sea a medida, que se me encaje en este hueco, tal. Ahí ya no me va a valer lo estándar. Y entonces voy a tener que hacerlo otro. Entonces, nos ha mejorado muchas cosas. Cualquiera puede programar, entre comillas, cualquiera puede arreglar cosas, sí, pero si vamos a lo de siempre, ¿nos va a quitar el trabajo a los programadores? Yo no lo creo. El SEO está muerto. Sí, ha estado muerto desde hace 30 años y seguimos en eso, creo. Y los blogs. Claro, es decir, no, para mí no lo está, igual que el otro, no nos va a quitar el trabajo. No sé, Juanma, bueno, podría decir bastante más cosas, pero Juanma, di tú lo que te parece. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo en lo que dices. Hay una idea que me gustaría introducir, que es el tema de que la IA sí que nos ayuda a generar contenido, a generar código, pero también nos ayuda a
chequear la calidad de ese contenido, de chequear la calidad de ese código. Por ejemplo, me viene a la cabeza el tema del directorio de plugins, ¿no? El equipo de plugins, en el último State of the World decían que como que había aumentado mucho el número de plugins que se enviaban al directorio de plugins, ¿no? Como que el volumen de plugins había aumentado. Y yo entiendo que eso es una consecuencia directa de la IA, ¿no? De gente que está programando con IA y está generando muchos plugins. Pero por otro lado, el equipo de plugins estaba siendo capaz de procesar más rápidamente todo eso, precisamente con la ayuda de la IA y porque estaba generando las herramientas para comprobar la calidad. Entonces, bueno, creo que la IA está un poco en los dos lados, ¿no? Por un lado, genera contenido, pero por otro lado también, si queremos que no vaya en detrimento de la calidad, también puede ser un aliado en ese sentido. Entonces, pues sí, como decía Carlos, pues creo que no han cambiado mucho las cosas, pero digamos que han cambiado un poco los actores, ¿no? Las herramientas involucradas en el proceso, pero a veces que el código no tiene por qué ser de calidad porque te soluciona un problema y cuando quieres código de calidad, pues tienes herramientas para asegurarte de que así sea. Sí, no hace mucho, no me acuerdo a quién se lo había escuchado, no sé si además si fue alguien de aquí, pero es igual que el paradigma de cuando hacíamos código que después teníamos que compilar, pues en C o en lo que sea, que se sigue haciendo evidentemente, pero para la web no. Entonces, tenemos que hacer el código máquina, ir al original, no, ahora le damos unas instrucciones y después eso nos genera un código. No hay que ir a la base, no programamos en el nivel más bajo, sino que subimos a los niveles. Nos es igual lo que haga el compilador y lo que genera al final. Lo que sí que tenemos que hacer es crear un código original bueno, dar unas buenas instrucciones. A lo mejor ahora nosotros no nos dedicamos a crear directamente el bucle, esta condición o lo que sea, pero sí hay que saber darle bien las condiciones. Es decir, el código que puede generar Juanma directamente con una IA o el que puede generar cualquier persona que le pida algo va a ser muy, muy diferente y los dos los están haciendo con la IA. Con lo cual, la parte importante es quién dirige ese código, quién se lo está pidiendo a la IA y cómo, con qué instrucciones. Yo creo que eso es lo realmente importante al final. Muy bien, y relacionado con esto, y ya que hablamos de desarrollo, de diseño y de creación, al final, no de contenido, pero en este caso nos vamos a la web y aquí entra también en parte el diseño, ¿no? Si al final cualquier persona, bueno, es que esto ya pasó antes, pasó en el mundo de la música, pasó, es decir, que en el momento en que llega la tecnología y de repente quien antes era exclusivo, solamente algo lo podía hacer un profesional en un estudio profesional por un determinado presupuesto, de repente todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Y claro, pues los resultados son variopintos. Como quien dice, ¿qué ocurre si al final cualquier persona puede montar una web? Oye, visualmente, yo qué sé, pues oye, xeitosiña, como decimos los gallegos. Si lo puede hacer en unos minutos mediante 4 o 5 prompts o 30. Y me imagino que con el código igual. ¿Esto creéis que implícitamente lleva a una homogeneización? Es decir, que prácticamente vaya a tener todo la misma estética, vaya a tener todo el mismo tipo de código, por lo tanto empezamos a crear, o no sé si bajar, decir que se baja a nivel, pero empezamos a crear un mundo web demasiado similar porque se han dejado de lado un poco a los diseñadores y a los expertos en WordPress. ¿Creéis que esto, el uso de la IA en este caso y el acceso de la misma por el público en general, ¿creéis que esto va de valorar el trabajo del profesional? Por el contrario, va a elevar el estándar mínimo a algo más alto. Y si esto es así, ¿cómo se vende un proyecto de diseño web? Estaba mucho por ti, Ana. Un diseño web a medida de 5 o 15.000 euros cuando un cliente ve que con la IA se pueden hacer cosas, a lo mejor algo más sencillas, no con el mismo resultado. ¿Cómo lo defendéis? ¿Cómo se defiende esto ahora? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que en ningún caso sustituye al profesional, que es genial que haya herramientas como el creador de webs con inteligencia artificial de WordPress.com, por ejemplo, que con un único prompt puedes crear una web sencilla que para miles de personas es suficiente, una web a modo de tarjeta de visita, presencia online,
¿No va a posicionar? No. ¿No va a vender? No. ¿Es un negocio online? No. Es un sitio web que le puede servir para recibir formularios de contacto o incluso para suscribirse a la newsletter. Le puede servir. Ahora, si esa persona necesita una web que sea su negocio online, pues evidentemente tiene que tener conocimientos o contratar a la persona que sepa, ¿no? Entonces, podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer negocios online, pero necesitamos lo que la IA no te va a dar, que es el conocimiento del negocio, la interpretación de los datos, porque la IA te puede ayudar a recopilar datos y hacer, ¿no? A definir las métricas, pero a interpretar a tomar decisiones en base a esos datos, eso no te lo va a solucionar la IA, ¿no? No te garantiza tampoco que tengas un código con una buena accesibilidad, rendimiento, lo que hablamos antes. Para eso necesitas tener conocimientos, la arquitectura de la información, tampoco te la va a hacer bien la IA. Además, la IA te va a hacer propuestas, pero luego tú tienes que elegir entre esas propuestas cuál es la que más se adecua al modelo de negocio de tu cliente. Y luego también hay otra cosa, que es que el cliente cuando nos contrata no quiere una web, ¿no? Lo que quiere es que comprendamos cuáles son sus necesidades, ¿no? Yo lo veo más con un enfoque humanista, ¿no? De cubrir necesidades de las personas, satisfacer las necesidades de los usuarios, que al final son los que van a pagar por algo que realmente tenga valor, ¿no? Si realmente esa web te la puedes hacer en 5 minutos, pues háztela, no me contrates a mí, ¿no? Si tú lo que quieres es una web que yo puedo hacer en una mañana, mírate este vídeo de WordPress.com o de cualquier proveedor de hosting de WordPress y que en 5 minutos tienes tu web, no me contrates a mí, ¿no? Para eso, esa es la magia de WordPress, que cualquiera puede tener presencia en Internet y compartir contenidos sin necesidad de tener conocimientos profesionales, ¿no? Entonces, todo lo que puedas hacer en 5 minutos, hazlo, ¿no? No contrates a un profesional, ¿no? Ahora, si ya quieres realmente tener ciertas garantías de que eso va a funcionar, entonces ya contrata a un profesional, pero no solo a un diseñador, sino a un SEO, a una persona de marketing que te haga una estrategia, ¿no? Que es lo que la IA te puede ayudar a crear, te puede ayudar a crear una estrategia, te puede ayudar a investigar al usuario, el mercado, te puede hacer muchos análisis, pero luego hay que contrastar esos datos, ¿no? O sea, que siempre la herramienta la tenemos como asistente, pero no nos sustituye. Ojalá, ojalá nos sustituyera y esperemos que en el futuro cada vez nos sustituya más, ¿no? Para poder dedicarnos a la parte estratégica y menos a picar tecla, ¿no? O a jugar a golf. Exacto. ¿Ocurre lo mismo en el mundo SEO, MJ? Que a la gente le pide consejo y consultoría, entre comillas, a una IA con no sé si la esperanza o el poco presupuesto, porque no puede hacer otra cosa a un profesional. Es decir, ¿está ocurriendo lo mismo en el mundo del SEO? Yo creo que sí, hay un poco de peligro en eso, porque claro, las IAs y los LLMs no están preparados para hacer determinadas cosas y muchas veces a lo mejor la gente no sabe ese tipo de limitaciones. Y claro, como al final es una ventana ahí en la que tiras preguntas y te devuelve respuestas siempre, aparte a veces un poco de manera como haciéndote la pelota, ¿no? Como dándote la razón, pues ocurre un poco esa situación bueno, que la gente cree que está haciendo una auditoría, pero que quien crea que eso es una auditoría, pues sabe bastante poco de SEO. Pero bueno, yo donde veo los grandes problemas es bueno, no solamente en esto, ¿no? De utilizar la IA para hacer análisis que realmente no es capaz de hacer, sino la obsesión de dejar todo de lado y centrarse solamente en ChatGPT, que obviamente hay una cuota de mercado grande, pero desde que salió ChatGPT, Google no solamente no ha bajado su cuota de mercado, sino que la ha subido. Es decir, se hacen más búsquedas que nunca en Google. Entonces, creo que hay que ir un poco con pies de plomo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que trabajo con clientes, pues yo no podría decir de repente, bueno, pues ahora dejo de hacer todas las acciones que estaba haciendo y las voy a centrar todo en ChatGPT, ¿vale? Sería como pegarme un tirón en un pie. Sobre todo porque, por ejemplo, Pablo lo sabrá con temas de analítica. Si tú haces esa trazabilidad del tráfico que te viene de los LLMs y que ese tráfico luego qué impacto tiene en las ventas,
es totalmente residual, bueno, por lo menos en los proyectos en los que yo manejo, es totalmente residual. ¿Quiere decir eso que no hay que hacerle caso? No, pero no le puedo hacer caso al mismo nivel que el resto de canales, ¿no? O sea, si a mí me viene el tráfico por Google o por otras plataformas orgánicas, obviamente no me puedo obsesionar con ChatGPT, por mucho que está la gente un poco obsesionada, ¿no? Con ChatGPT. Pero bueno, yo donde veo un poco el peligro es en que muchos líderes de proyectos o clientes prescindan de profesionales que al final tienen un recorrido y un conocimiento, digamos un poco no quiero decir falsa promesa, pero con esa promesa un poco todavía incierta de que ChatGPT te va a hacer ese trabajo, que es complicado que te lo haga de primeras. Y lo que creo, como decían el resto de compañeros, es que, bueno, puede que haya cierta parte de la industria SEO que pueda caer en algún caso, porque hay mucha gente dedicándose a esto, pero creo que es muy difícil de sustituir el conocimiento profundo y la experiencia. Lo veo muy difícil de sustituir, ¿vale? Porque realmente ahí es donde está un poco yo qué sé, las personas, o sea, se fían de personas. Y voy un poco en lo que decía Ana de la parte humanista, ¿vale? Entonces, no sé, yo creo que ahí está un poco nuestra labor ahora, de seguir evangelizando y de seguir generando confianza y de decirle por aquí sí y por aquí no. Pero siempre va a haber gente que se te intenta vender la moto de que con ChatGPT lo haces todo, van a comprar esa moto. Eso siempre va a haber gente de esa. Pero bueno, luego volverán y te pedirán que les ayudes a salir de la situación que sea. Suele ocurrir, suele ocurrir. Es que es muy tentador, jolín. Es tentador, pero bueno, como cuando antes se podía hacer contenido a veces yo qué sé, la gente hacía con concatenaciones, hacía contenidos ahí y tal, pues claro, prescindieron de los redactores, ¿no? Luego, cuando Google les penalizó porque el contenido era malísimo, pues otra vez, ahora tengo que contactar con un SEO que me ayuda a resolver esto, tengo que contactar otra vez con los redactores. Es decir, al final es un ciclo que creo que no tiene que ver con la herramienta, sino con la persona y la toma de decisiones, que a veces es por la moda, a veces es por la tendencia. Como esto está en tendencia, pues yo quiero. A mí ha habido gente que me ha contactado diciendo, no, quiero estrategias solo para ChatGPT. Digo, pues yo trabajo de manera integral con todo, no con ChatGPT solamente, ¿sabes? Y más, Curioso. me parece bastante curioso, pero creo que es como que la peña, por la moda, por la tendencia, que se quieren subir en esa ola de, oye, yo estoy haciendo esto en ChatGPT, que también habrá algo de eso, ¿vale? Pero bueno. ¿Pasa lo mismo con vosotros, Pablo Moratinos? Sí, fíjate, yo la verdad es que cada vez que sale este tema, como que lo tengo muy claro, es decir, lo tengo muy claro, igual digo una estupidez, ¿vale? No quiere decir o sea, cuando digo que lo tengo muy claro, no quiere decir que vaya a ser así, pero que cada vez veo más claro que la inteligencia artificial lo que está haciendo es un multiplicador de capacidades. Pero si tú tienes una capacidad cero, cualquier cosa por cero sigue siendo cero. Es decir, si tú no tienes ni puta idea de cualquier disciplina, por mucho que ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial te quiera ayudar, vas a ir mal. Sin embargo, si tú ya tienes un conocimiento, no sé, sólido sobre algo, la inteligencia artificial lo que te hace es te permite dar un salto al hiperespacio brutal de velocidad. Nosotros lo estamos viendo en dinámicas, en metodologías que estamos aplicando día a día en nuestros proyectos, ha sido meter la inteligencia artificial y hemos dado un salto de gigante en la velocidad de ejecución. Muchas veces también en la calidad, ¿no? Porque te permite pues, profundizar en detalles técnicos que quizás a ti se te escapan, o complementar con cualquier disciplina de los que estamos aquí hoy en día. Es compleja en el sentido de que cuando tú te metes te parece que es algo como muy de nicho, pero luego dentro de ese nicho se empieza a abrir el panorama y hay muchas subespecializaciones, ¿no? Entonces, tú normalmente es muy difícil que puedas trabajar a todas, pero cuando estás apoyado con una inteligencia artificial ya puedes ir abriendo un poquito más eso y te permite no solamente avanzar más rápido, sino además tener más profundidad en algunas cosas, ¿no? Entonces, que tú ya sabes más o menos lo que estás haciendo, brutal, te va a ayudar, vas a dar un paso de gigante, es fantástico. Que no sabes muy bien por dónde estás yendo, pues es muy probable que te pase como la gente que puso por primera vez un GPS y se terminó tirando a un río porque antes había un puente cuando se hizo el mapa, ¿no? Iban mirando el GPS en lugar de la carretera. Pues Ya es un ves. poco lo mismo, ¿no? Y también la parte de sentido común, porque no solamente son las habilidades o el conocimiento, sino si tienes claridad mental para estructurar qué necesitas y qué quieres recibir de la IA, ¿no? Entonces, muchas veces solamente esa skill de saber estructurar paso a paso qué quieres y qué necesitas, como no lo hagas bien, la respuesta va a ser horror. Sí, Va a sí. ser horror y va a ser frustración total. Y Saber hacer proporcionar contexto, ¿no? Y Justo. haz esto, pero ten en cuenta esto, esto y esto, ¿no? Y que muchas veces Claro. tienes que ir dirigiendo y aportar ese contexto que es fundamental.
La lista de Claro, requerimientos, ¿no? Preparar una lista de requerimientos y tener un poco esa mentalidad de ingeniero, ¿no? Que se ha dicho muchas veces, ¿no? eso Que, es, eso ¿cómo es, piensan eso los es. ingenieros, ¿no? Las ingenieras, Si, pues ese desarrollo. si tú sabes fragmentar esa tarea o esa cosa que quieres hacer en un montón de pasos, ya tienes un skill de mucho valor. Pero claro, si no eres capaz de hacer eso y le tiras el prompt como sea, lo que vas a recibir va a ser de una calidad ínfima y luego la persona se va a frustrar. Así que es una clave también. Yo creo que eso no varió mucho en cómo era antes. Por lo menos en programación al final tenías que estructurar todo, tener claro cómo tenías que hacer y después lo desarrollabas o lo hacía un junior o lo que sea. Ahora tienes que saber hacer todo eso igualito que antes y le dices a la IA que te lo haga. Entonces, puede que algunos roles cambien un poco, pero a fin de cuentas es lo mismo. Tienes que tener ese expertise inicial para saber lo que se necesita y a dónde quieres llegar. Con lo cual nos cambia uno de los factores, nos acelera mucho una de las partes, pero sin esa parte inicial que es capaz de estructurar todo, complicado. Claro, y esa parte de traducción de lo que quiere el cliente o lo que necesita el proyecto a lo que le pides a la IA, claro, ahí está el factor humano y el expertise, que es el que traduce una idea abstracta, ¿no? en requerimientos específicos a la IA. Yo creo que ahí se pone en valor un poco el expertise humano, ¿no? El papel, digamos, que tenemos con todas estas herramientas en medio. Y luego creo que hay otra idea también importante, que es que con todo el tema de la IA también tenemos que aprender a decidir qué rol queremos que tenga en los diferentes fases de un proyecto, ¿no? Porque yo me veo a mí mismo como programador que a veces actúo como orquestador de IAs, otras veces como revisor del trabajo de la IA, otras veces la IA es mi colega de programación al que le pido que me haga una review. Entonces, como que aprender eso también hace que como que le saquemos más partido, ¿no? A todo el tema de la IA y que realmente juegue a nuestro favor, ¿no? En las diferentes fases de un proyecto. Juanma, ¿cómo ha afectado, por ejemplo, tú que eres Developer Relations dentro de Automatic, cómo ha afectado la IA a una empresa como la nuestra? Y lo hago con toda la curiosidad del mundo, no quiero monopolizar nada, pero tengo esa pregunta a una empresa como nuestra en la que hay unos cuantos desarrolladores, o sea, no sois 5 precisamente. O sea, ¿cómo ha entrado esto? Porque en mi parte sí, ha entrado, pero me imagino que en la vuestra tiene muchas más implicaciones, ¿no? Sí, pues yo creo que tomando el símil que decía Pablo de multiplicador de capacidades, yo creo que ha multiplicado las capacidades, ¿no? En Automatic hay gente muy buena, pues ha multiplicado las capacidades de la gente que hay aquí, la capacidad de trabajo. Y luego también hay una parte paralela que es la parte del aprendizaje de la IA en sí misma, que es otra historia, ¿no? Al mismo tiempo que tienes que aprender de tu nicho, de tu sector, ¿no? En nuestro caso WordPress, PHP, JavaScript, tenemos que aprender de la IA, de cómo sacarle partido. Y es como una batalla que no se acaba nunca, porque cada semana salen cosas nuevas. Entonces yo siento que en nuestra empresa supongo que en muchas pasará lo mismo, nos pasará a lo mejor a todos lo mismo, ¿no? Que tenemos ese proceso paralelo, ¿no? Al tiempo que nuestro trabajo se ve maximizado, tenemos un trabajo también de aprender lo que va saliendo para incorporarlo a nuestro trabajo. Y bueno, y en Automatic en concreto hay mucho compartir y mucha gente haciendo cosas muy chulas que comparten, entonces se aprende mucho en ese sentido. Fantástico. Muy bien, quiero dejar una última pregunta que es muy directa para MJ. Y pasamos a las preguntas de la gente. Nos quedan 11 minutos. MJ, o quien quiera, lógicamente, ¿crees que la evolución de los motores de búsqueda hacia la IA hará que el SEO técnico pierda relevancia frente a la calidad semántica y la autoridad del autor EAT, ¿no? O por el contrario, ¿será el SEO técnico la única forma de hablar el idioma de los robots para asegurarnos de que nuestro contenido sea mostrado, ingerido correctamente por la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no va a estar uno por encima de otro, pero que los dos van a ser necesarios. O sea, un punto importante es que, por ejemplo, para aparecer en ChatGPT con tu página web, si tú estás utilizando frameworks ya técnicos, ya muy basados en JavaScript, ¿no? Como puede ser Next o como pueden ser otros parecidos o React, eh, puede tener problemas ChatGPT para realmente entender el contenido que hay ahí. Ese trabajo ya en su día Google lo hizo, tiene una capacidad mucho más importante para entender el contenido y renderizar el contenido. Entonces, no solamente ya es el framework que estés utilizando y los componentes que estés usando a nivel tecnológico, sino también que tenemos que cambiar el chip. Antes pensábamos en cómo Google rastrea, cómo luego indexa y cómo luego nos clasifica. Y ahora, por ejemplo, con la irrupción de los LLMs, tenemos que pensar que también los LLMs no siempre están conectados a Internet, ¿no? Cuando se conectan a Internet, ¿qué fuentes utilizan? Utilizan Bing, utilizan Google, no tienen una base de datos propia, ¿no? Entonces también tenemos que intentar entender un poco cómo es ese nuevo proceso, ese nuevo mecanismo o ese funnel de SEO que tendríamos que tener muy a fondo y a partir de ahí saber en cada una de esas fases cómo lo podemos trabajar y qué métricas podemos sacar de cada una. Pero desde luego tenemos que tener el contenido súper bien estructurado, va a tener que tener unos marcados semánticos también y la capa técnica sí o sí, como decía también Pablo con la parte de accesibilidad, va a ser fundamental en la nueva era, en esta transición que estamos haciendo hacia, bueno, hacia un buscador mucho más de respuestas más que de palabras clave. Así que van a tener ambos importancia. Fantástico. Bueno, me estoy debatiendo entre dos cosas, porque me están encantando las cosas que estamos comentando. Estoy debatiéndome entre preguntaros vuestra visión, vuestra, ¿cómo le diría? Vuestra predicción a un año dentro de vuestras áreas, ¿no? Y lo voy a hacer, qué caray. Ya contestamos luego en 10 segundos a cada uno. Empiezo por Carlos. ¿Cuál es dentro del mundo, en tu caso, por ejemplo, del rendimiento y la seguridad, para dejarla a Juanma la parte de desarrollo, o ambos a la de desarrollo? ¿Cuál es tu predicción a 12 meses? ¿Cómo crees que la IA va a afectar a la parte en la que tú eres experto y profesional de aquí a 12 meses? O dentro de 12 meses, ¿cómo lo ves? De aquí a 12 meses es casi como preguntarme dónde me veo yo dentro de 10 años, porque la IA al nivel que va no lo sé, pero suponiendo que vaya al ritmo actual con la multiplicación que tiene, es decir, esto evolucionará muchísimo, porque el código que me generaba hace un año a lo que me genera ahora no tiene nada que ver, es decir, ha mejorado una barbaridad. Dentro de, por ejemplo, del rendimiento y de la seguridad, yo creo que sigue habiendo, como en todos los sectores, una parte muy humana. Es decir, cada web es totalmente distinta y necesita cosas distintas y muy a medida. La parte de donde me genera el código, donde me da una solución desde que tengo el problema o buscado lo que hay que hacer, eso me lo puede hacer, nos lo va a hacer totalmente la IA. Pero analizar cada web de una manera personalizada y saber lo que necesita es lo que tenemos que hacer los expertos en cada uno de los sectores. Es como el tema de los plugins. Los plugins no resuelven, dime un plugin que me acelere la web. Y es lo que quiere todo el mundo. Un plugin que te haga rápida la web. No hay un plugin que te haga rápida la web. Tu web tienes que ver si necesita esto, si necesita lo otro, y en base a eso utilizaremos este plugin, este otro o este otro. Esa parte que hacemos nosotros nos va a solucionar la IA. Yo puedo analizar todo y después pedirle a la IA soluciones. Dime qué plugin va mejor para esto, hazme un código que me haga esto, hazme un código que me securice esto, pero esta parte de orquestar la vamos a seguir teniendo. O yo creo, desde luego, no creo que la IA esté evolucionando tanto como para sustituirnos esta parte primera inicial, este expertise humano que necesitamos. Okay. Gracias, Carlos. Juanma, ¿cómo lo ves? De aquí a 12 meses. ¿Estás muteado? Ahora, sí. Nada, decía que sí, que 12 meses es mucho tiempo en tiempo IA. Mi predicción sería que ahora tenemos en código un programador senior a nuestra disposición. Pues dentro de 12 meses tendremos un lead tech a nuestra disposición que podremos customizar a nuestra medida, y también hay una parte nuestra que tenemos que aprender a lidiar como
como un monstruo tenemos ahí a nuestra disposición, tenemos que aprender a llevarlo al destino que queremos, porque si no, te puede llevar a otro sitio completamente diferente, ¿no? Entonces, creo que será capaz de hacer más cosas, como decía Carlos, de orquestar más cosas y de hacer cosas de manera asíncrona, ¿no? Nosotros desde el móvil podremos lanzar cosas que se harán y estarán en nuestro ordenador a la mañana siguiente. Pero también creo que hay una parte nuestra de que tenemos que aprender a gestionar eso, ¿no? Porque la IA avanza, pero si nosotros no somos capaces de gestionar eso, esa capacidad no la vamos a poder aprovechar. Muy Pero bien, bueno, modelos más potentes y muchos deberes por nuestra parte. fantástico. Seguimos con Ana, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en el diseño con IA lo que vamos a ver es que cada vez se van a poder personalizar mucho más las webs, ¿no? Incluso en tiempo real. Ya llevamos meses hablando de esto y todavía no lo he visto, pero yo creo que vamos, que no queda mucho para que lo veamos, ¿no? Ahora mismo sí que se pueden personalizar bloques en función del comportamiento de los usuarios. Sí que ya hay algunas cosas, algunos plugins incluso de WordPress que lo hacen, pero lo vamos a ver de una manera mucho más potente, ¿no? Que en tiempo real la IA puede interpretar qué contenido tiene que mostrar para un usuario en concreto y cada vez más un usuario, no un segmento de usuarios, sino ese usuario en concreto, ¿no? Y yo creo que por ahí, joder, va a ser muy, muy interesante poder diseñar esos plugins que hagan esas cosas, ¿no? El poder formar parte de eso, ¿no? Y diseñar esa parte de la historia, no como usuario, sino como diseñando esos plugins, ¿no? Y que inventando, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para favorecer la conversión de ese usuario en base a su comportamiento, ¿no? En tiempo real. Me parece brutal. Y luego, como diseñadora web freelance, creo que me van a llegar más proyectos de webs hechas con IA sin conocimientos técnicos, ¿no? Y vamos a tener que arreglar mucho ahí para que las webs funcionen de verdad, ¿no? O sea, que nos va a venir mucho más trabajo porque igual si parece que ha habido un momento en el que teníamos menos trabajo, ¿no? Porque había muchas personas que se lo hacían ellos mismos y no contrataban profesionales. Yo no lo he notado, pero sí que lo he oído. Pues quizá después va a haber una avalancha de ahora me lo arreglas, ¿no? Oye, que tengo 3 webs y que no vendo nada, ¿no? Yo creo que ese podría ser un buen vaticinio. Mucho más emocionante lo primero que lo segundo, pero yo creo que es lo que va a venir en los próximos meses. Muchas gracias, Ana. ¿MJ? Pues a ver, yo creo que de aquí a un año Google ya está dominando la carrera de la IA y creo que a 12 meses probablemente vamos a ver, o puede que lleguemos a ver, que la hoja estándar de resultados desaparece en detrimento del modo IA, ¿vale? Puede que veamos el modo IA ya por defecto, aunque es verdad que o sea, en Europa puede que el tema de regulación que entra en vigor en 2026 puede que lo posponga un poco, pero en alguna parte en alguno de los mercados del mundo vamos a ver que el modo IA se hace por defecto, casi seguro. Y en general creo que ChatGPT, que ya hace poquitos días ha puesto como un poco la alarma, no sé cómo lo ha llamado el Sam Altman, pero creo que están en clara desventaja a nivel tecnológico por la escalabilidad a nivel de costes que tienen y bueno, creo que eso se va a notar y que a un año o incluso a más tiempo, ChatGPT se va a convertir en un canal más, pero que no le va a hacer ni cosquillas a Google. Esto es lo que creo. Muchas gracias, MJ. Pablo. Qué guay que me hayas dejado para el final, porque así todos han dicho ya lo que tenía pensado decir más o menos. Pero Pues hace ese resumen. No. Sintético. Eso sería lo fácil. No, fíjate, yo veo dos cosas, todo tiene relación con lo que habéis dicho hasta ahora, pero la primera, yo creo que vamos a ver una especialización de todas las herramientas de IA que hay en el mercado. Vamos a ver cómo cada una de ellas encuentra su espacio de desarrollo, porque ahora mismo es imposible que estas herramientas estén creciendo en ese modo multidisciplina de manera exponencial. O sea, a nivel de sostenibilidad del negocio, yo creo que es imposible. Y si lo pensamos encima con las cuentas premium que estamos pagando, es que no tiene ningún sentido.
O sea, estamos pagando cuentas premium de 30 euros o 30 dólares al mes, como mucho, en la mayoría de los casos, y eso es insostenible, la evolución de esos negocios así. Entonces, yo me imagino que lo que vamos a encontrar es que se van a especializar en determinadas áreas. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con Cloud, que al principio era un poco multidisciplina también, pero ahora parece que está cogiendo una orientación determinada. No sé, Google, que nunca se sabe muy bien lo que hace con los proyectos, porque eso es un sin Dios que parece que no se hablan entre ellos, pero ha sacado como varias herramientas, ¿no?, que se pisan un poco, algunas hacen cosas parecidas. Me imagino que eso terminará ordenándose, cerrarán algunos proyectos como suelen hacer y tal, y ya está. Entonces, yo lo que veo en lo que a mí me afecta es que vamos a encontrar un súper desarrollo de los MCPs o de cualquier protocolo similar que va a permitir que todas las herramientas puedan hablarse entre ellas y que puedan, como decía antes Carlos, orquestarse de alguna forma sistemas muy complejos mediante agentes que nos den muchísima calidad y muy especializada en el resultado. Y para mí ahí una de las mayores revoluciones va a ser la manera en la que vamos a consumir ese contenido o vamos a interrelacionarnos con esa IA, ¿no?, esa interfaz. Por ejemplo, me parece súper interesante que haya sistemas autónomos que todos los lunes me envíen un reporte en formato audio de recomendaciones para mi negocio. Y eso ya está ahí. O sea, dentro de 12 meses eso va a ser una commodity, porque ya lo podemos hacer. De hecho, tú le vas metiendo información al playbook de Google y al notebook de Google y ya te puedes sacar el resumen en vídeo o en audio, lo que tú quieras. Y le puedes mandar el reporte al ejecutivo más casposo que puedas imaginarte, que no va a tener ningún problema en consumir ese contenido, ¿no? Y mientras sacas al perro, te hace el informe en formato podcast. Joder, yo creo que ahí es donde tenemos una revolución que la tenemos ya a las puertas y esos 12 meses se me quedan incluso cortos, ¿no?, para ver esto. Fantástico. Bueno, yo creo que con esto doy terminada el panel de discusión. Es cierto que tenemos 5 preguntas, pero se me ha ocurrido una idea y es que Juan Camilo, Miguel, Celina y 2 de Ricardo os las vamos a contestar. Yo les daré un documento que cada uno deje su opinión o tal, y os las voy a contestar en los comentarios de este vídeo que vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Lo digo porque ha pasado 1 hora, todos tenemos vida. Hay que vivirla fuera de la pantalla en este momento. Entonces, por respetar el tiempo de la gente que está aquí hoy dando su opinión y su conocimiento, a las que tengo un profundo agradecimiento por haber estado aquí. A vosotros que habéis hecho preguntas, no os preocupéis, las vamos a contestar y los voy a poner yo personalmente las respuestas como comentarios en nuestro vídeo cuando esté colgado en el canal de YouTube, que será entre mañana y pasado. ¿Vale? Juanma, MJ, Carlos, Pablo, Ana, muchísimas gracias por haber venido. Me ha encantado, me ha hecho mucha ilusión tener el primer panel de discusión en academiawordpress.com y yo lo he disfrutado muchísimo. Espero que la gente que ha venido hoy aquí también lo haya disfrutado como yo y nada, os deseo que tengáis un buen resto de día y nos vemos en los siguientes webinars. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un placer. Chao, gracias. Chao.